Venezuelan Profile. Desde la hermosísima ciudad de Sydney, en Australia, les traemos las inspiradoras historias de venezolanos que han hecho de esta ciudad su nuevo hogar. Hoy, la historia de... Las primeras semanas fueron duras porque siendo yo una persona con muchos issues con el tema del compromiso, vivir en la misma casa, con otra persona, con una cultura tan distinta, un idioma que para mí siempre hablar otro idioma fue trabajo, no era mi vida. Yo salía con turistas, guía turística, hablabas otro idioma, me pagaban por eso y ya, cambiar ese switch. Fueron muchos cambios de cómo ver la vida, de cómo proyectarla y de cómo vivirla en primera persona. Como digo, el primero, el bajar el nivel y los controles. El segundo, aprender mucho más humildad, porque después que uno viene, de 45 años que tengo, trabajando por tu propia cuenta, te mueves como pez en el agua en tu país, en el mismo medio, eres una persona conocida, es más fácil para ti conseguir nuevos trabajos, nuevos sitios, nuevas cosas, y de repente encontrarte de que llegas a un sitio y eres anónimo. Cualquier cosa que tú hayas aprendido y sepas, tienes que volver a estudiarlo porque para hacer cualquier cosa necesitas el certificado, el papel. Yo no hacía un currículum vitae desde hace 1000 años porque todo el mundo te conoce, entonces te llaman y haces el trabajo aquí o allá. Eso fue el challenger, el más fuerte que he tenido, no la dificultad, sino la prueba más fuerte que he tenido que pasar y que estoy en este proceso todavía. Y en ese mismo proceso, esa otra parte adulta donde me dice, bueno, ok, hay que pasarlo, hay que hacerlo, hay que empezar de cero, pero quiero hacer algo que me guste. No quiero regresar al turismo porque fueron ya muchos años y no tengo ya la misma paciencia y aguante para lidiar con tanto público. Entonces me encuentro en esa esquina donde me gusta estar donde estoy en la naturaleza, quiero producir haciendo cosas que me gusten y aún no termino de conseguir el lugar donde yo encajo. Esa sensación de estar en una coyuntura, para no decir vacío, porque no es vacío, es dura. Una vez que sales de casa, es difícil volver a volver a casa. Entonces ya dejas de ser el ciudadano de un país para ser el ciudadano del mundo. Si vas con la mente abierta y con la apertura, no de mi cultura es y me siento en ella y me centro en ella, no, si, más bien uno se abre e intercambias. Suceden cosas maravillosas, historias maravillosas, conoces a gente fantástica y te das cuenta de lo que es normal para ti es anormal para otro. Entonces al final uno como que se relaja más, porque no importa cómo seas, no importa, cuando uno está en nuestra sociedad en Venezuela queremos ser aceptados por muchas formas, laboralmente exitosos, vernos bellos, tal. Cuando te quitas todas esas formas y empiezas a vivir con la gente desde cómo es la gente, dónde está, aceptarla, aceptarte, que te acepten, más allá de cómo tú quieres ser visto o no, sino simplemente ser, las cosas fluyen y van saliendo. Y en el momento que realmente solté, que estaba tan cerrada, empecé a conocer gente, los conocí a ustedes de Venezuela, empecé a conocer otra gente a través de ustedes, tuve la oportunidad, como con Jacqueline, de decirme laboralmente, es así como funciona, ¿sabes? No sigas dando vueltas como el ratón, lo tomas o lo dejas, o te adaptas o sigues. Entonces todas esas cosas es cuando empecé por primera vez en muchos años de mi vida a hacerme preguntas en primera persona. Esto es realmente lo que quiero, esto es lo que hay, esto realmente me sirve, actuar de esta forma es. Y creo que ha suavizado un poco mi carácter. Y como les digo, la vida es un viaje y da igual donde tengas que vivirla. Entonces lo mejor es relajarte y lo que va pasando es por algo. Entonces aunque no lo entiendas, decir, bueno, ya va, stop, no voy a pelear más. ¿Qué es lo que trae esto? Y una vez que te relajas, pues resulta que lo que viene después llega como más rápido.
mientras estás como trancado, lo que estás es prolongando la situación y no termina, porque lo que el mundo está esperando es relájate. Es como cuando vas a la película, si no estás pendiente, no te vas a enterar de lo que está pasando, es lo mismo. Entonces esto es un viaje y aquí estoy, en Australia. ¿Dónde terminaré? No tengo idea.